Hola amigos, amigas, amigues, ¿qué tal? Soy Fran Alvarado y estoy aquí para continuar esta serie de vídeos denominados Chemsex, hablemos de latina, y a mí me toca el vídeo número 2 que va a hablar precisamente del slam o la inyección de sustancias, concretamente de la que nos convoca aquí, que es la metanfetamina o más conocida como latina. ¿Y por qué me toca este tema? Pues como muchos sabréis, fui elegido Mr. Gay Pride España 2018 y también he de reconocer que fui poseedor del título de Mr. Gay World durante la pandemia. Y bueno, no soy solo esta cara bonita que podéis ver, ni este cuerpo de oso que dan ganas de abrazar, sino que también soy médico de familia desde hace más de 10 años y me dedico diariamente a esto, a la salud. Si no lo habéis visto, en el primer vídeo Mr. Aveline habla sobre el chemsex y las características y sobre todo del punto de inflexión, que es latina, pero si os lo habéis perdido vamos a hacer un repaso para todos aquellos perezosos. ¿Y qué es esto del chemsex? Bueno, chemsex, worry chill, lío, sesión, como lo queráis llamar. Pues como su propio nombre indica, chem de chemical, drogas, y sex, sexo. Son drogas utilizadas para tener sexo, concretamente en la cultura gay. Estas prácticas se suelen realizar tanto en casas particulares como en clubes privados de sexo, en sauna, y sobre todo tiene un consumo de unas determinadas sustancias, que son el GHB, la mefedrona, la metanfetamina, la Viagra, el poppers. Sobre todo se caracterizan por la duración, que normalmente suelen ser de unas horas y a veces se prolonga hasta varios días. El problema viene cuando se aumenta la frecuencia de participación en estas sesiones o la duración de las mismas, porque ya tienen problemas a nivel de la salud, del plano mental, incluso a nivel social. Y ahora vamos a hablar de esos impactos. El primero de ellos, y que más me atañe a mí como médico, es el impacto sobre tu salud sexual. Lo más importante es que en este tipo de sesiones hay un aumento de infecciones de transmisión sexual o ITS. ¿Qué ocurre? Pues que cuando estás bajo los efectos de estas sustancias disminuye tu percepción del riesgo. Esto sumado a que hemos perdido el miedo por determinadas infecciones y que bueno, tenemos el sexo muy accesible con las aplicaciones y con este tipo de sesiones, pues aumenta el riesgo de contraer estas ITS. A ver, seamos sinceros, a todos nos gusta follar y esto no es por estigmatizar ni asustaros. Si participas en este tipo de sesiones de chemsex, una herramienta adicional muy importante es la utilización de la PrEP. Contacta con tu profesional. La PrEP es un tratamiento que evita el VIH. Además, te permite tener unos controles periódicos sobre otras infecciones de transmisión sexual, que también es importante porque así detectamos muchas infecciones asintomáticas que no dan ningún síntoma, pero que en estos controles detectaríamos y así controlamos más el conjunto de infecciones de transmisión sexual. En segundo lugar, otro de los impactos posibles que tiene el chemsex es la salud mental. Encontramos síndromes muy frecuentes como la ansiedad, la depresión y problemas de salud mental muy graves, como por ejemplo la psicosis, alucinaciones, delirios, aumento de suicidio, que sobre todo se dan en este consumo de metanfetamina y sobre todo con lo que estamos abordando en este vídeo, el consumo inyectado de esta sustancia, latina. En tercer lugar, otro de los impactos que tenemos es a nivel de la esfera social, de la vida cotidiana. Como médico he recibido muchos pacientes que solicitan un aumento de baja porque un lunes no pueden ir a trabajar o porque simplemente no pueden tener sexo sin consumir este tipo de sustancias, o su ocio simplemente se limita a este tipo de prácticas sexuales bajo los efectos de drogas. ¿Y cuándo es problemático este consumo? Aquí viene la querida pregunta del millón, amigo mío. No sabemos, depende de muchos factores, no hay una fórmula matemática que diga a partir de qué momento el consumo es problemático o no. De esto vamos a hablar en el vídeo número 5, sobre todo ello, sobre qué herramientas disponemos, qué factores precipitan que sea un consumo más problemático o no, y sobre todo qué recursos disponemos pues para detectar estas líneas rojas, estos datos de alarma ante un consumo problemático. A modo de resumen, hemos hablado del impacto que puede tener tanto en tu salud sexual como en tu salud mental como en tu vida cotidiana. Si ves que se ve afectado alguno de estos aspectos de tu vida, es importante saber detectarlo y poder pedir ayuda. Sobre todo puedes ir a tu médico de atención primaria, a cualquier tipo de asociación u ONG que te pueden ayudar al respecto, o también están los centros de atención a adicciones que también van a saber cómo tratar este impacto negativo en cualquiera de las esferas de las que hemos hablado.
Bueno, pero ¿qué es el SLAM? El SLAM o slamming es el consumo de sustancias por vía intravenosa, inyectado. ¿Qué sustancias son principalmente las que se utilizan en el chemsex? Pues principalmente se inyecta la metanfetamina, que es la tina, o la mefedrona. ¿Y qué pasa? Aunque la mayoría de la gente que participa en el chemsex no utiliza esta vía, sí que nos alertan de que está aumentando el consumo de drogas por vía intravenosa. ¿Y por qué tiene mayor riesgo asociado esta vía de administración? Porque al final, al administrar el fármaco inyectado directamente al torrente sanguíneo, la biodisponibilidad es mayor. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente el 100% de la sustancia se absorbe y de una manera mucho más rápida. Aumenta la absorción y la velocidad. Y eso hace que el consumo de esta droga y los efectos a nivel cerebral pues sean mucho más potentes. Pues bien, ahora vamos a enumerar los riesgos propios del SLAM. En primer lugar, vamos a hablar de los riesgos derivados de la técnica de inyección. Como sabéis, al ser una inyección intravenosa, es un procedimiento sanitario. No todo el mundo está cualificado ni tiene los conocimientos de cómo es la técnica adecuada. Por eso es muy importante saber qué riesgos hay. Muchas veces no se inyecta la sustancia en el torrente sanguíneo, en la vena, se produce una extravasación, es decir, que parte de esa sustancia, de esa droga, pues no va a la vena, sino al tejido que lo rodea. Y eso puede tener complicaciones como infecciones a nivel local, como por ejemplo en la piel y en el músculo. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que mucha gente no desinfecta la piel antes de inyectarse la sustancia, y esto puede introducir dentro del torrente sanguíneo también patógenos de fuera. No solamente puede dar una complicación local, como hemos dicho, que sea una infección de la piel o del músculo, sino que también se puede diseminar por todo el torrente sanguíneo y producir una infección pues sistémica, o incluso que se forme una flebitis, que es una inflamación a nivel de la vena, o una tromboflebitis, que se produzca un trombo que ocluya la vena. En segundo lugar, otro de los riesgos que tenemos asociados es la transmisión de virus que se transmiten por vía sanguínea, como por ejemplo el VIH y la hepatitis C. Está aumentando mucho los casos de infección por virus de la hepatitis C, que aunque existe un tratamiento, la gente se olvida que puede haber reinfecciones. E igual aumenta el riesgo de VIH. Y aunque de esto va a hablar en el próximo vídeo Gabriel J. Martín sobre cómo reducir los daños, es importante recalcar que no se comparten jeringuillas y que son desechables. Se utilizan una única vez. Y en tercer lugar, otro de los riesgos asociados es que tiene un impacto muy grave sobre la salud mental. Se sabe que el consumo inyectado de la tina tiene el doble de posibilidad de paranoia, delirio, psicosis, de alucinaciones, e incluso aumenta el doble la tasa de suicidios que aquellos que consumen tina por la vía inhalada. Y por último, en cuarto lugar, vamos a hablar del riesgo de sobredosis en cuanto a la vía inyectada. Está descrito que hay 3 veces mayor riesgo de sobredosis al utilizar la vía intravenosa que otras vías de administración. ¿Cuáles son estos efectos y estos síntomas de sobredosis? Múltiple: hipertensión arterial, dolor de cabeza, hinchazón de cara, palpitaciones, arritmia, dolor torácico, respiración acelerada, temblor, agitación. Y el más importante, la muerte. Una sobredosis puede ser letal. Además, este tipo de sobredosis no hay un fármaco, un antídoto para tratarlo. Solamente tenemos un tratamiento sintomático y fundamental. Si vemos a alguien que tiene todos estos síntomas que hemos descrito, por favor, hay que contactar con los servicios sanitarios, con el 112, ayudar y socorrer a estas personas. Lo ponemos en posición lateral de seguridad y le auxiliamos, no le dejamos solo y avisamos a la 112, que no dé miedo, que es algo de vital importancia. Bueno, como veis, chicos, estamos haciendo hincapié en el consumo de una sustancia en concreto porque no es una droga más, es una droga con un riesgo muy elevado. No queremos que esto sea un juicio moral, no queremos juzgar a nadie, simplemente queremos decir que es muy importante saber que es una sustancia que tiene un mayor riesgo que otras sustancias. Y sobre todo, respecto al tema de este vídeo, que la vía inyectable asocia mucho más riesgo que otro tipo de vías de administración y sobre todo que otras sustancias. ¿Y por qué hablamos de este juicio moral? Porque muchas veces hablar de este tema es tabú.
Muchas veces no nos atrevemos a compartir este problema con nuestro entorno cercano, con nuestra familia, con nuestros amigos, incluso con nosotros, con los médicos de atención primaria, por ese estigma y por ese miedo a ser juzgado. Te invito desde aquí a que se hable de esto en un chill con tus amistades, con todos los profesionales sanitarios. Si ves este impacto negativo, tienes un problema, por favor, háblalo con total naturalidad y sin ningún tipo de problema para que todos sepamos los riesgos que conlleva el consumo de tina y sobre todo por la vía inyectable y que nos podamos ayudar entre todos. Cuanto más lo hablemos, más fácil será ayudar a toda la comunidad. Pues bueno, resumiendo, la tina no es una droga más. Si eres un chilero o vas a chemsex y nunca has consumido tina, es importante que sepas que no es una sustancia como otra cualquiera. Si por el contrario has ido ya a alguna sesión de chemsex y has utilizado la tina por vía inhalada, es importante que sepas que hay una línea roja muy importante entre una vía de administración e inyectarse esta droga. Y si ya eres un usuario del SLAM, es muy importante que sepas todos estos factores de riesgo y que solicites ayuda, porque a veces no somos conscientes de los problemas que este tipo de consumo conlleva. En el próximo vídeo, Gabriel J. Martín, con todo su conocimiento marica y su sabiduría, nos va a explicar cómo reducir los daños del consumo de este tipo de sustancias, en concreto de la tina. Reducir los riesgos es cuidarse y es quererse. Pues bueno, hasta aquí ha llegado el final del vídeo. Sobre todo os quiero transmitir el amor propio, el respeto y el autocuidado. Es fundamental querernos y cuidarnos a nosotros mismos y así también cuidar a nuestro entorno. Así que nada, os mando todo mi amor desde aquí, todo mi respeto. Estamos aquí para cuidaros y nada, besos, ternura. Adiós.